Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de algo que realmente me ha impresionado. Me ha dejado muy impresionado tanto como cuando Apple suele presentar ese tipo de cosas que suele hacer en ciertas presentaciones y que te dejan literalmente con la boca abierta, viendo un gran salto a nivel de innovación, un gran salto a nivel tecnológico. Pero este salto, que también viene de Apple, ha venido de la web de Machine Learning de la propia Apple, de dos papers que ha publicado Apple sobre robótica. Sí, como habéis oído. Estamos hablando de dos papers científicos publicados en la web machinelearning.apple.com, ya que, como suele suceder normalmente en el mundo científico, los científicos, en su propio prestigio, en sus propios descubrimientos y cómo ceden ese conocimiento a lo que es pues la comunidad científica a nivel general, su propio prestigio o su notoriedad o la, digamos, experiencia, ¿no? La forma de hacer currículum es publicar papers, que además hay una página que es Arbix, que es una página donde publican todas estas investigaciones, donde también está la de Apple. Entonces, pues el prestigio de estos científicos depende de esto. Entonces, Apple, para poder contratar a nuevos científicos que trabajen en tema de Machine Learning, no le quedó más remedio que ir en contra de lo que normalmente es su filosofía, que es el de esconderlo todo hasta que no sea un producto viable. Por lo tanto, en este punto hay una forma de adelantarse a todo lo que Apple puede ir presentando en el futuro, ya que tenemos un montón de investigaciones que se publican casi cada semana, donde nos cuentan todo este tipo de cosas. Y estas dos investigaciones sobre robótica nos hablan de formas de comunicación no verbal asociada a robots de tipo no antropomórfico, es decir, robots que no tienen aspecto humano, pero también de robots antropomórficos. Estamos hablando de dos estudios, uno llamado Elegant, que fue publicado el pasado 21 de enero, y otro llamado Emotion, que, aunque tiene una fecha de octubre del año pasado, también figura en la web de Apple como un paper de este mes de enero. En ambos, como digo, se habla de robótica, y es lo que vamos a explicar aquí, lo que Apple está investigando sobre el posible nuevo, vamos a llamar Next Big Thing, aunque una de estas cosas puede que no esté tan lejos como podemos creer. Vamos a ello. Elegant son las siglas de Expressive and Functional Movement Design for Non-Anthropomorphic Robots, es decir, el diseño de movimiento funcional y expresivo para robots no antropomórficos. Básicamente, la demostración que realizaron es enseñar un brazo robótico en forma de lámpara muy parecido a Luxo Junior, el famoso logo de Pixar, que le han enseñado a cómo hablar sin palabras. También habla, porque tiene un altavoz que le permite hablar. Y de hecho, si estáis viendo el podcast en YouTube, iremos poniendo las imágenes de esta investigación, ya que son abiertas y podemos publicarlas sin ningún problema. Por lo tanto, mientras voy explicando ciertas cosas, probablemente iréis viendo en YouTube el vídeo correspondiente publicado por Apple de casi 5 minutos donde muestra esta investigación. Uno de ellos, luego tiene otro también, que también iremos poniendo. En total son 2 vídeos. Pero básicamente tenéis que entender que es como cuando alguien que no habla tu idioma te señala algo o intenta hacerse entender a través de expresión no verbal, ¿vale? Porque Elegant es un sistema que enseña a los robots no humanoides, a aquellos que no tienen aspecto humano, a cómo comunicarse de una manera que transmita algo, ¿de acuerdo? A través de movimientos que transmiten intenciones y que transmiten emociones. Repito, pueden hablar porque tienen a Siri integrado, pero lo importante es que
les añaden la comunicación no verbal, la expresividad y la comunicación de intenciones de las cosas que complementan esa comunicación humana, esa comunicación verbal, y que además hace que la percepción de los usuarios de estos robots sea mucho mejor, es decir, que aceptan a estos robots de una manera más humana por el hecho de no ponerse, de no centrarse específicamente en la funcionalidad. De hecho, el vídeo de Apple muestra claramente cómo la misma acción se realiza de una manera en la que, por un lado, se hace solo lo que se pide a nivel de funcionalidad y, por otro, cómo se hace esa misma funcionalidad, pero a través del uso de la expresión. El otro paper es el llamado Emotion, que básicamente son las siglas de Expressive Motion Sequence Generation for Humanoid Robots with In-Context Learning, es decir, sería algo así como generación de secuencias de movimiento expresivo para robots humanoides con un contexto, con un contexto de aprendizaje, ¿vale? O con un aprendizaje en contexto, sería más propio. En esencia es como un profesor de lenguaje corporal para robots humanoides, es decir, utiliza inteligencia artificial avanzada a través de modelos de lenguaje grandes, de LLMs, para enseñar a los robots a cómo hacer gestos naturales y expresivos, similar a cómo los humanos usan las manos, como yo, cuando estamos hablando, como darle a un robot un manual de comunicación no verbal. Esa es la base de la investigación, para hablar sobre expresión en robots no humanoides, expresión en robots humanoides, para que en el momento en el que podamos tener estos productos por parte de Apple, no sea solo la funcionalidad, sino que puedan provocar empatía en sus usuarios, ¿vale? Es un poco el objetivo que se persigue a este respecto. La investigación se basa en 3 pilares fundamentales: psicología del movimiento, teoría de la mente y principios de animación. ¿Esto qué significa? Pues bien, la psicología del movimiento estaríamos hablando como cuando, por ejemplo, nosotros vemos dibujos animados y entendemos las emociones de los personajes solo por cómo se mueven, por su, insisto, expresión no verbal, que miran hacia abajo y ponen los ojitos y vemos que están tristes, sonríen o hacen algún tipo de gesto que da a entender que están emocionados o que están asustados o que sienten algún tipo de emoción en el que no necesitamos que nos la verbalicen, sino que simplemente con verlo podemos saber que están expresando esto. Los investigadores estudiaron cómo los humanos interpretan el movimiento físico, para dar un significado o una interpretación a esa psicología de ese movimiento. La siguiente parte, teoría de la mente, es la capacidad que tenemos de atribuir pensamientos e intenciones a otros. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien mirando fijamente algo, pues asumes que está interesado en ese objeto, ¿no? Tú ves que está mirando un escaparate, que está así como muy interesado, o incluso tiene expresión de deseo o incluso expresión de rechazo, ¿no? Como hacer así y tal, según la expresión que vemos, sin necesidad de tener ningún tipo de comunicación verbal al respecto, que nos digan, como si fuera una peli de Netflix, lo que el personaje está sintiendo para así, esto es una cosa que se ha sabido hace poco, ¿vale? Que Netflix ha pedido a sus guionistas que sus actores, los personajes de las películas, expresen verbalmente lo que están pensando, cuáles son sus intenciones, con el propósito de que, como saben que hay mucha gente que ve los contenidos de Netflix sin mirar la pantalla, solo los oye, pues de esa manera no se pierdan viendo el contenido. En fin, la idiocracia está cada día más cerca. Y por último también tenemos los principios de animación, es decir, las técnicas que usa, por ejemplo, Pixar o cualquier otra empresa de animación para hacer que sus personajes parezcan vivos y expresivos. Por lo tanto, Apple aplica estos principios a estos robots reales, tanto a los antropomórficos, a los que son con apariencia de robots, como a aquellos que no lo son. El objetivo principal de esta investigación es hacer que la interacción humano-robot sea más natural e intuitiva. Es como pasar de usar un control remoto en el que tú le das y hace lo que sea, a hablar con un amigo, tener una interacción más natural y, sobre todo, buscar que los robots puedan comunicar intenciones antes de actuar sobre una
función concreta, mostrar atención, mostrar la forma de enganchar o la forma de unirse, ¿vale? Lo que sería el engagement, ¿de acuerdo? Expresar emociones básicas, incluso sin tener que verbalizarlas, o hacer que la interacción sea más agradable y, sobre todo, más humana y menos robótica, ¿de acuerdo? Para que, insisto, para que la aceptación de este tipo de robots sea una aceptación mucho mejor. Es decir, si nosotros miramos los robots de Tesla, por ejemplo, que los vimos hace poco interactuando, vimos que eran muy poco expresivos, ¿vale? Eran robots, ¿vale? Entonces eran como la expresividad que tenían era en la voz y luego incluso ni siquiera eso, porque luego se supo que ciertos modelos de los que había, como por ejemplo el que servía cervezas, pues era, en realidad era la voz de una persona que había detrás, ¿vale? No era la voz real del propio robot que estaba lanzando a nivel de expresión. Y de hecho, si recordáis la presentación de GPT-4o, cuando presentaron los modelos de lenguaje, los modelos de voz, perdón, que luego han tardado un tiempo en llegar, recordáis que lo que más llamó la atención era la expresión verbal que tenían estas voces sintetizadas en cuanto a la capacidad de expresión, en cuanto a deseo, sorpresa, ese tipo de cosas que van no en lo que se está diciendo, sino en la entonación de lo que se está diciendo, ¿de acuerdo? Esto es algo que, por ejemplo, en mi caso, los actores de doblaje nos enseñan mucho a cómo expresar a través de la intencionalidad y de la curva de entonación para que cierto mensaje tenga un significado distinto, ¿vale? No es lo mismo, parafraseando el famoso gag de Friends, ¿vale? De Joey, cuando habla sobre el plato de arroz de la abuela, creo que era algo así o algo parecido, ¿vale? Decía que le retaban, ¿no?, a que sonara sensual, ¿no? Entonces no es lo mismo decir el plato de arroz de mi abuela que decir el plato de arroz de mi abuela o decir el plato de arroz de mi abuela. La intención vocal es distinta. Por lo tanto, esto también quieren que pueda llegar a la expresión corporal, a que esa intencionalidad, esa comunicación no verbal que tenemos las personas, también pueda llegar a los robots, principalmente por eso, para que la interacción con ellos sea mucho más natural y no provoque rechazo por parte de la persona por mostrar o por entender que esto es algo totalmente distinto a una persona humana. Por lo tanto, los hitos que ha conseguido Apple con esto es demostrar que un robot no humanoide puede comunicar estados internos de manera efectiva, creando un sistema que genera movimientos tanto funcionales como expresivos. Lo que Apple ha logrado es que los usuarios perciban los robots, que es el objetivo que tienen, como más vivos y agradables, y además han desarrollado un framework que puede aplicarse a distintos tipos de robots. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de esto? Pues bien, obviamente, asistentes domésticos robóticos más naturales, robots de servicio en espacios públicos, robots educativos y terapéuticos, colaborativos en entornos de trabajo, que, repito, no tienen por qué ser humanoides, pueden ser, por ejemplo, como lo que hemos visto de este Luxo Junior, de este Flexo de Pixar, que tiene esta interacción que es capaz tiene un altavoz por el que puede hablar y poner música, tiene una cámara que es capaz de ver su entorno y tiene además la capacidad de proyección. Y aquí quiero que os acordéis de una cosa muy importante, y es que hay un rumor en ciernes desde hace ya tiempo que habla, rumor de Mark Gurman, por lo tanto, si lo da Mark Gurman hay que tomarlo como cierto al 99%. Un rumor que habla del nuevo HomePod, un HomePod que sería un altavoz con un brazo robótico que al final tendría una especie de pantalla con cámara y altavoz, es decir, mimetizando o creando una especie de mezcla de lo que sería un Luxo Junior o incluso con un puntito de Wall-E en ese sentido, es decir, y esto es un producto que el propio Mark Gurman fecha para este año. Podríamos ver este producto este año. ¿Os imagináis un HomePod con pantalla, con su cámara, con su altavoz, que incluso pudiera, con la pantalla, poner expresiones faciales de miradas, sonrisas, mimetizando una cara dentro de esa pantalla, y que pudiera
tener ese tipo de interacción con nosotros. Bueno, pues si estáis viendo el vídeo en YouTube, lo habréis visto, estaréis viendo los trozos que voy poniendo en el montaje y os daréis cuenta de hasta dónde puede llegar, e insisto, esto es un producto que podríamos ver este mismo año 2025. ¿Cuál es la novedad del enfoque de Apple en esta tecnología? ¿Qué es lo que Apple ha aportado a esta tecnología que otros no han hecho antes? Pues bien, la innovación principal es la integración de la funcionalidad y la expresividad, que Apple haya considerado que es necesario que se agregue expresión a la funcionalidad cuando hablamos de robótica. Es como la diferencia entre un mimo profesional y alguien que solo hace gestos básicos. Los dos comunican, pero el mimo lo hace de una manera más rica, más matizada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, antes los robots o eran funcionales o eran expresivos. Pero la expresividad siempre se limitaba a robots humanoides, robots que mimetizaran el comportamiento humano. No se consideraba la importancia del movimiento en robots no humanoides. Pero es que en el caso de Elegant, de lo que es la lámpara, el sistema utiliza un enfoque llamado, que lo hemos comentado, teoría de la mente, pero aplicado a robots, donde se puede entender mejor si lo dividimos en 3 capas. La primera de ellas sería la capa de percepción, es decir, el robot usa sus sensores para entender el entorno. Tiene una cámara interna en la cabeza de la lámpara, tiene una cámara externa que observa el espacio y tiene sensores de torque en las articulaciones. Es capaz, ¿vale? Tiene un brazo que tiene 6 grados de libre desplazamiento en el que puede torquearse, en el que puede moverse en 6 grados y por lo tanto puede girar completamente sobre sí mismo, mirar hacia abajo, hacia arriba, girar la propia cabeza. Por lo tanto, todas estas articulaciones hacen que tengamos la sensación de que el robot tiene ojos, que serían las cámaras, sentido del tacto, que serían los sensores que tiene a su alrededor para detectar su entorno, y eso le permite crear un mapa mental de lo que está pasando a su alrededor, igual que nosotros usaríamos nuestros sentidos para entender nuestro entorno. Complementado a esto, tenemos una capa de interpretación, es decir, donde la magia realmente sucede. Es el sistema que utiliza un framework que combina 2 tipos de utilidades: la utilidad funcional y la utilidad expresiva. La funcional, ¿qué hace? Analiza la situación práctica, ¿vale? Por ejemplo, dice, venga, pues el caso concreto. Hay una de las demos que la verdad que es impresionante desde el punto de vista técnico, que es cuando detecta que la usuaria hace tiempo que no bebe agua y le invita a beber agua con una taza que tiene puesta encima de la mesa. Entonces aquí lo que hace el modelo, lo que hace la lámpara, es analizar la situación práctica, es decir, se da cuenta de que ahí hay una taza y que esa taza tiene agua. Por lo tanto, eso lo une a nivel de conocimiento identificando el estado del usuario, sabiendo que el usuario lleva mucho tiempo trabajando y que no ha bebido agua, y él en su propio conocimiento sabe que cada X tiempo tiene que hidratarse. Por lo tanto, calcula la acción más eficiente. ¿Y cuál es la acción más eficiente en este sentido para decirle que tiene que beber agua? Pues hombre, para un robot normal sería expresarlo verbalmente. Oye, ha llegado la hora, llevas 50 minutos trabajando y tienes que beber agua. Pero aquí es cuando entra la utilidad expresiva, es decir, él decide empujar la taza porque evalúa el contexto social, el hecho de que ve que el usuario a lo mejor está cansado o hace tiempo que no bebe agua, considera la forma apropiada de intervenir, planifica los movimientos previos para expresar y por lo tanto decide empujar la taza. Y para ello, ¿qué es lo que hace? El sistema primero detecta la taza, luego reconoce el patrón de comportamiento del usuario, luego asocia estos datos con patrones aprendidos sobre necesidades humanas y planifica la secuencia de movimientos que no solo sucede en el empuje de la taza, sino que lo haga de una manera sugerente y amigable, que lo mire como si fuera un cachorrito, como si fuera alguien que se preocupa de ti, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de esa manera lo que tenemos es la unión a la capa de expresión, que es realmente la parte más innovadora. Es donde el robot no solo ejecuta la acción, sino que lo coreografía para que sea más expresiva.
De forma que primero mira al usuario mostrando atención, luego mira la taza indicando la intención de lo que quiere, luego se mueve suavemente hacia la taza aproximándose de manera no amenazante, hace un gesto dubitativo antes de empujarla como si estuviera pidiendo permiso, empuja la taza gentilmente dentro de lo que es la acción principal y luego vuelve a mirar al usuario buscando feedback sin tener que decirlo de una manera clara. Para conseguir esto, el entrenamiento de este comportamiento, ¿cómo se ha hecho? Pues usando una combinación de aprendizaje supervisado con ejemplos de interacciones humanas en las que Apple ha preprogramado este tipo de interacciones como cuando se hace una película de animación. De hecho, han usado técnicas de animación para poder tener estos principios de movimiento expresivo básicos y una retroalimentación de usuarios reales durante todas las pruebas para ir afinando estos modelos e ir afinando el comportamiento. Lo realmente increíble es que el sistema no solo aprende acciones específicas, sino que aprende patrones de comportamiento social. Es similar a cómo un cachorro de un perrito o un gatito pequeño aprende a interpretar y responder a las necesidades humanas, pero de una forma sistemática y programada, entendiendo lo que se está haciendo. Claro, si a esto le unimos el otro modelo, que es el que habla sobre robótica, pero robótica a nivel de robots humanoides, se complementa perfectamente porque Emotion lo que hace es añadir una capa de procesamiento del lenguaje natural. Es una aproximación que hasta ahora no había tenido nadie. La verdadera novedad de Emotion es el hecho de que Apple ha pensado que puede ser una buena idea, y las pruebas demuestran que sí, que el utilizar una capa de LLM, una capa de modelo de lenguaje como ChatGPT o cualquier otro modelo, es una forma muy interesante de entender contextos más complejos de interacción con los humanos, de generar respuestas más matizadas y de adaptar los movimientos según el feedback verbal y el no verbal del usuario, viendo sus expresiones e interpretando sus expresiones. De forma que la innovación está en cómo han conseguido que el sistema no solo reaccione a los estímulos, sino que entienda, insisto, el contexto social y emocional de la interacción, algo que hasta ahora estaba reservado, lógicamente, solo a los seres vivos. Han querido humanizar, que es lo que a Apple realmente se le da bien, es decir, coger algo muy técnico y llevarlo al lado humano, ¿vale? Ese punto de conexión que decía Steve Jobs entre la tecnología y las humanidades. De forma que lo que han hecho básicamente es crear un instinto social artificial que permite a los robots actuar de forma natural y apropiada en diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Eso es un poco todo este tema. Por lo tanto, la innovación que hay detrás de estos dos papers, la innovación a nivel de robótica que ofrecen es realmente increíble. Que sí, que volvemos a lo de siempre, son temas muy técnicos. Obviamente yo aquí he intentado haceros un resumen de los que hacemos aquí, pero tenemos que entender que detrás de esto hay muchísima complejidad. De hecho, pondré el acceso a los dos papers por si queréis leerlos, porque la verdad que son muy interesantes cómo han conseguido toda esta interacción para crear porque al final, vamos a ver, lo complicado de un algoritmo es conectar las partes, ¿vale? Yo por un lado sé lo que es la expresión no verbal y por otro lado sé lo que provoca esa expresión no verbal y cómo eso se puede trasladar a ciertos movimientos del robot dependiendo de sus capacidades humanoides o no. Pero conseguir una forma en la que algo se pueda traducir de un lado al otro, que una expresión o una intención se pueda traducir en ciertos movimientos y que las intenciones o expresiones se puedan incluir dentro de las funcionalidades para que si tú le pides al muñeco, le pides al brazo que te ponga música, pues sea un simple altavoz o se ponga a bailar contigo y siga el ritmo de la música. Por lo tanto, eso es algo que tú no le has pedido. Tú no le pides, oye, baila conmigo. Si lo tenemos en modo expresivo, ¿vale? Si no queremos que tenga una interacción con nosotros, entiendo que podremos desactivarlo y dejarlo en modo funcional y que sea simplemente el altavoz. Pero que si yo quiero que sea o que esté en modo expresivo, lo pueda activar y que interactúe conmigo, que forme parte de esa experiencia y que podamos empezar a acumular experiencias con robots.
Sí, sé que muchos diréis, bueno, es que... en fin, sí, lo que queráis. Pero no me negaréis que esto es algo técnicamente impresionante. Así que, bueno, pues espero que esto que os traigo hoy os haya gustado y, pues eso, la verdad que, ya te digo, yo he alucinado, ¿vale? Me parece algo increíble. Y desde aquí no quiero dejar pasar la oportunidad, si alguien nos ve en Apple, de aplaudirles y darles las gracias por compartir esta información. Porque lo dijimos hace muy poco. Hay que compartir más. Apple no se puede permitir el lujo de seguir ocultando o manteniendo en secreto todas sus investigaciones, todo en lo que trabaja en el día a día, mientras el resto publica todo lo que hace día a día, por pequeño que sea. Entonces, Apple tiene que aprender a compartir también su conocimiento, a reclamar su lugar dentro del mundo tecnológico. Y ese lugar no se reclama presentando productos cada X meses que sean simples iteraciones de otros productos que ya tenemos. Esa importancia en el mercado se demuestra con cosas como esta. Y por lo tanto, desde aquí, mi felicitación y mi agradecimiento a todo el equipo de Machine Learning de Apple y a toda la gente que trabaja en Apple, porque este, como diría el Mandaloriano, es el camino. Y poco más. No sé qué les ha parecido. Como ya he dicho, a mí me ha parecido increíble. Yo, este Luxo, y estoy seguro que muchos de ustedes cuando lo vean pensarán igual, yo te hago cual Fry un shut up and take my money. O sea, directamente, yo tengo en casa 3 HomePods, ¿vale? Uno comprado de la primera generación, que me lo trajeron mis padres de Estados Unidos cuando aún no se vendía en Europa, y luego tengo otros 2 como barra de sonido en el salón. Pues, si esto sale, o sea, insisto, shut up and take my money. Y si encima, no quiero pensar, pero puedo pensar en ello, si encima hay detrás un sistema operativo que pueda programarse, o sea, en fin, ¿qué queréis que os diga? Se viene Robot Developer Program en Apple Coding Academy, como poco, ¿vale? O sea que vayámonos preparando. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Si os ha gustado, pues eso, daros un like, comentar, etcétera, compartirlo con el mundo. Ya sabéis que estamos en redes sociales. A mí personalmente podéis encontrarme como JCF Munoz en todas las redes, menos en OnlyFans por ahora, y bueno, pues ahí estaremos para lo que sea menester. Hasta entonces, muchísimas gracias, nos oímos pronto, si Jobs quiere. Un saludo y good Apple Coding.